Buenas tardes, vamos a dar apertura al webinar Construyendo una estrategia de privacidad de valor. Quien nos acompaña el día de hoy, Paula Andrea Ruiz. Paula es experta en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, cuenta con 5 años de experiencia en materia de protección de datos personales y seguridad de la información. Ha trabajado como aliada en implementación de estrategias de privacidad y sistemas de gestión de seguridad de la información para firmas como Consulting Services S.A., Marrugo y Rivera Asociados. Actualmente se desempeña en el equipo de seguridad y privacidad de la información de Comeva EPS. Entonces, Paula, bienvenida, muchas gracias por asistir y por presentar. Entonces, te cedo la palabra. Catalina, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, muchísimas gracias al equipo de Limpio por esta invitación. Voy a compartirles en este momento mi pantalla para que arranquemos. Denme un segundito. Si alguien me puede confirmar que la están viendo, les agradecería. Está empezando a compartirse, está esperando ahí. Ya, listo. Listo. Bueno, entonces, como les decía, es un gusto estar hoy con ustedes aquí. Espero que este espacio genere varias inquietudes. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo construir una estrategia de privacidad de valor, pero no nos vamos a enfocar en ese cumplimiento legal de la Ley de Protección de Datos Personales de Colombia, la Ley 1581, sino que vamos a hablar de unos factores diferenciales para que realmente nos aporte un valor, ¿listo? O sea, unos beneficios a nuestra organización. Así que arranquemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, listo, a nivel nacional y a nivel mundial, cada vez hay una mayor preocupación por el cuidado y el uso adecuado de la información personal. Y esto ha generado que se desarrollen diferentes marcos normativos que buscan ¿qué? Efectivamente, garantizar el uso adecuado y el uso seguro de los datos personales. Y muchas de las organizaciones se han quedado en eso cuando la han implementado, cuando han implementado los marcos legales, cuando realmente han dado un cumplimiento a un marco legal, pues se han quedado únicamente en eso. ¿Qué pasa o qué ha causado esto? Que muchas de las organizaciones son un poco reacias al cumplimiento de la norma porque lo ven más como una carga operativa, lo ven más como incremento de costos, como incremento de procesos, como el por qué tengo que implementar esto ahora, por qué tengo que gastar plata en esto, y no ven como los beneficios o esa parte positiva de implementar esas estrategias de valor. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro? ¿Qué no es una estrategia de privacidad o qué no es una estrategia de protección de datos personales? Estas estrategias no se basan únicamente en el cumplimiento legal, ¿vale? Ese es nuestro punto de partida. ¿Por qué? Pues claro, porque tenemos que cumplir para poder evitar una sanción, poder evitar que venga un ente de control y nos solicite de pronto o nos inicie una investigación o de pronto haya una afectación reputacional por un mal uso de datos personales similar. Pero no solamente se queda ahí, sino que las estrategias tienen que estar elaboradas de acuerdo a que apunten a los objetivos estratégicos. ¿Cómo así? Es decir, no solamente se debe quedar en, vale, tengo que cumplir una ley que, perdón por la palabra, que presa, sino que, vale, ¿cómo voy a definir este cumplimiento de ley? ¿Cómo le voy a sacar todo el jugo? ¿Cómo le voy a sacar de verdad un beneficio? Y lo voy a ayudar y voy a enfocarlo para que me ayude a crear, a lograr esos objetivos estratégicos que tiene nuestra organización. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una estrategia de privacidad que parte del cumplimiento legal y que además está ligada a los objetivos estratégicos, ya vamos a empezar a ver beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Vamos a ver de pronto que los reprocesos y el incremento de la creación de procesos no es tan habitual. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que tener cambios abruptos. Lo mismo en la parte económica, no vamos a tener que invertir una cantidad económica tal vez no planeada. ¿Listo? Vamos a evitar esa afectación reputacional si se llega a presentar una investigación, una sanción, ¿listo? Y además, pues nos va a ayudar como a nuestro modelo de negocio, enfocarlo y para dónde vamos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven Apple, Apple porque es conocido entre todo el boom y entre todo lo que puede pasar en materia de seguridad de la información con ellos, su estrategia de privacidad, buena o mala, pero se apoyan en ella. ¿Para qué? Para que se vuelva una característica propia de lo que es la marca, de lo que es su negocio y
es un valor diferencial a lo que nos puede prestar otro tipo de empresas que van por la misma línea de negocio. Entonces, hoy de qué vamos a hablar como tal? Vamos a hablar de esos factores claves, esos factores diferenciales a lo que encontramos en la ley 1581 y a lo que podemos encontrar en los marcos legales que nos definen cómo establecer los programas integrales de gestión de datos personales, y vamos a hablar de estrategias y esos elementos que nos van a llevar a que la estrategia nos dé unos beneficios. Lo primero va a ser la transversalidad, vamos a hablar de riesgos, vamos a hablar de la dichosa privacidad del diseño y por defecto, que cada vez más lo escuchamos de pronto los que estamos un poquito metidos en este cuento o los que se están metidos totalmente en el cuento de la seguridad de la información, la ciberseguridad, inventarios, pero lo vamos a hablar, inventarios no solamente como los de activos de información, la parte de formación, que esa es una actividad muy necesaria pero muy olvidada, y el diseño de la experiencia, que nadie habla del diseño de la experiencia en cuanto a los clientes, la comunidad y los colaboradores y todas las personas que interactúan cuando les recolectamos y usamos sus datos. Y además de eso, el foco principal, la definición de un alcance y unos objetivos claros y medibles. Entonces arranquemos por lo más importante, definir el alcance y los objetivos. ¿Y por qué? Porque una estrategia de privacidad o una estrategia de protección de datos personales que nazca únicamente para el cumplimiento de los marcos legales va a quedar olvidada, va a quedar guardada ahí después de que se implementó, después de que construyó una política de protección de datos personales, se crearon algunas autorizaciones y va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque no había un objetivo real. Su único objetivo era evitar cumplir una ley del 2012, nada más, pero no tenía un objetivo o un beneficio que le iba a generar algo positivo a la organización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir alcance y objetivos. Y para eso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Las partes interesadas, ¿listo? Y aquí no solamente nos vamos a quedar con los clientes, que es lo que suele pasar. Las organizaciones consideran que su único coro, su único grupo de personas importantes son los clientes o las personas que consumen sus servicios o sus productos, y no, y hay muchas más partes interesadas. Entonces tenemos la comunidad, ¿cierto? Tenemos nuestros proveedores. Si de pronto eres una organización que está totalmente bajo el régimen de un ente de control que está ahí, digamos sector financiero, que son un poco más detallistas, mucho más metidos en sus acciones, pues entonces esa va a ser una de nuestras partes interesadas también, nuestros colaboradores, nuestros contratistas, aquellos todos los puntos de contacto en los cuales vamos a vernos involucrados con el manejo de la información personal. Otro elemento que vamos a tener en cuenta para poder definir ese alcance y esos objetivos son las excepciones de ley. ¿Por qué las excepciones de ley? Porque son aquellas, digámoslo, momentos en los cuales la ley o nos permite acceder a una información sin una autorización, bajo un requerimiento legal, o inmediatamente nos impone un determinado tratamiento que por ley tenemos que hacer. Si nosotros desde la definición de nuestras estrategias no tenemos en cuenta estas excepciones de ley, listo, estos permisos o estos requerimientos o estas especificaciones, pues nuestra estrategia va a estar cambiando constantemente con algo que debió haberse definido desde el inicio y que pudimos haber utilizado en nuestro beneficio para poder definir claramente un alcance y unos objetivos. ¿Listo? Los deberes por ley o por sector, muy ligado a lo que les estaba comentando ahorita. Una empresa que depende, que pertenece al sector salud, va a tener unos deberes específicos por ley o por sector que va a ser regular o que va a regular cómo va a usar la información personal. ¿Listo? Los tipos de datos personales. Algunas organizaciones a veces caen en el error de no tener mapeado cuáles son los tipos de datos personales, y esto es crucial para poder identificar cuáles son las líneas de trabajo o cómo vamos a definir los distintos tratamientos y requerimientos para que esos tratamientos sean adecuados. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es eso, qué tipo de datos personales vamos a manejar o estamos manejando. Y finalmente, nuestros roles en el tratamiento. Entonces, algunas organizaciones, han pasado ya varios años desde que salió esta ley, aún consideran que únicamente, como no tienen el rol de encargado, que es el rol de encargado, aquel que procesa información en nombre de otro, pues entonces no tienen que cumplir la norma. Y realmente, pues sí tienen que cumplirla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque también van a ser responsables porque tienen colaboradores en los cuales manejan datos. Listo, aquí está la parte legal, que es como nuestra base. ¿Por qué es importante que tengamos definidos nuestros roles de tratamiento? Porque así mismo vamos a definir los distintos alcances y los distintos objetivos de acuerdo al rol que nosotros mantengamos. Entonces nosotros podemos tener un rol de encargado,
un rol de responsable, un rol de corresponsable, o inclusive podemos ser alguna entidad que está soportada bajo un esquema del sector público, y entonces vamos a tener un rol de corresponsable, pero con unas responsabilidades totalmente diferentes a las que las puede tener un sector privado. Entonces es importante que lo tengamos claro, cuál es nuestro rol, qué vamos a hacer, quiénes somos, para poder que definamos claramente para dónde vamos. Listo. Entonces, el segundo componente importante son los inventarios. Cuando nosotros ya sabemos quiénes somos y para dónde vamos, pues tenemos que tener control sobre lo que vamos a utilizar. Normalmente las organizaciones, ¿qué pasan? Tienen muy definido su esquema de seguridad de la información, su estrategia de seguridad de la información o de ciberseguridad, y se han centrado principalmente en activos de información o en activos de los soportes, activos de soporte, ¿listo? Pero no bajan o no aterrizan a darle esas categorías de activos de información personal, esos requerimientos específicos o esos atributos específicos que pueden llegar a tener los datos personales. Entonces es importante que tengamos una clasificación de activos de información personal definida, que la tengamos un poco más individualizada y podamos verla más cerrada y no todo el macro de activo de información. ¿Listo? También tenemos que tener un inventario de tratamientos, y aquí vamos a empezar a ver estrellitas. ¿Por qué las estrellitas? Porque las estrellitas son esos factores mucho más claves, mucho más importantes, que nos va a permitir elevar nuestra estrategia de privacidad a un nivel superior y no quedarnos con el cumplimiento de un marco legal que no vamos a obtener beneficios. Entonces, lo segundo, inventario de los tratamientos. ¿Y qué son los tratamientos? Pues los usos de la información, en cómo yo lo utilizo, en qué momento yo recolecto la data, a quién se la comparto, para qué se la comparto, qué tecnologías utilizo, qué procesos utilizo, quiénes intervienen, ¿listo? Y a raíz de eso, para poder tener un inventario de tratamientos completo, vamos a tener que también tener un inventario de encargados y responsables, o procesadores y controladores. ¿Por qué? Porque así vamos a poder controlar nuestra información. Si nosotros no tenemos control, pasan aquellas brechas de que tenemos una información, salió algo tan sencillo como que sale un webinar sin una autorización de datos personales. Hay una recolección, un tratamiento no controlado, no revisado, o un encargado, por ejemplo, que no lo tenemos mapeado y tenemos muchos encargados, y este falla en una cosita, pero no lo teníamos inventariado, no lo podíamos controlar y lo hemos omitido. Entonces es totalmente importante que tengamos siempre estos tres inventarios. ¿Listo? Cuando ya tenemos los inventarios, pues ya podemos tener como un esquema o una visión de cómo se manejan los datos personales dentro de nuestra organización. Y así vamos a definir el ciclo de vida de los datos. ¿Y cómo va a arrancar el ciclo de vida de los datos? Pues, ¿en qué momento lo capturamos? ¿Listo? ¿Cómo lo capturamos? Y aquí vamos a empezar a atacar ya las brechas o aquellos momentos incómodos en cuanto a la recolección del dato. Aquellos, a mí me gusta denominarle el punto de olor del dato, porque no solamente es el cumplimiento legal, si es en qué momento el dato se siente mal, en qué momento se siente incómodo, porque podemos cumplir la ley, podemos tener todo ese esquema, pero posiblemente la recolección del dato no sea transparente, su redacción no sea idónea, la comunicación no sea clara. Entonces es importante que tengamos todo el ciclo de vida para poder identificar esos puntos de dolor. Entonces arrancaríamos normal un ciclo de vida, captura, con dónde la almacenamos, con quién la almacenamos, las herramientas, los proveedores, dónde, en qué país está, qué herramientas vamos a utilizar, cómo la vamos a procesar, a quién se la vamos a compartir, no la vamos a quedar nosotros, cómo va a ser el acceso, qué medidas de seguridad le voy a imponer, qué contratos tengo o no tengo contratos, para llegar por fin a, la voy a almacenar, por cuánto tiempo la voy a almacenar, o la voy a eliminar, cómo la voy a eliminar. Estoy garantizando que de pronto la eliminación sea segura, tengamos un borrado seguro, o la voy a guardar por cuánto tiempo, quién va a tener acceso durante la custodia. Listo, entonces es importante poder definir eso. ¿Y cómo vamos a poder definir también el ciclo de vida del dato para saber que las brechas están, que vamos a regular todas las brechas que se puedan llegar a presentar? Por la finalidad que ya identificamos en los tratamientos. Cuando ya tenemos el ciclo de vida de los datos, podemos pasar a una parte muy interesante y que de hecho es una de las más importantes, que es la identificación de riesgos. Entonces ya tenemos qué data tenemos, qué vamos a controlar, qué vamos a analizar, qué vamos a manejar, cuáles son nuestras partes interesadas y para dónde vamos, lo que queremos. Ahora sí, a partir de eso tenemos que hacer una identificación de riesgos. La identificación de riesgos es fundamental. Primero, ¿por qué? Porque es el punto de partida.
Si tú eres una organización que apenas está creando su estrategia de privacidad, tienes que arrancar con riesgos para poder saber qué debes mitigar para evitar que se presente una brecha legal o una falla en la seguridad. ¿Listo? Pero además de eso, esos riesgos son los que nos va a permitir definir para dónde vamos y con qué contamos y qué elementos críticos tenemos que atacar para poder lograr nuestros objetivos. ¿Listo? Entonces, totalmente nuestro punto de partida para la definición de la estrategia. Pero además de eso, durante la operación, ¿listo? Durante toda la historia de nuestra organización y cómo va a manejar los datos, vamos a tener que enfocarnos también en dos elementos fundamentales. Uno que no podemos olvidar, obviamente, que son aquellos riesgos asociados a la seguridad de la información. Y aquí que es importante que no olvidemos que no solamente nos vamos a centrar en esas herramientas macro, en esas herramientas, en las soluciones que adquiramos y todo lo demás, sino en el día a día, en cómo nuestros colaboradores, desde el más pequeño hasta el más rango alto, va a manejar la información en su día a día, cómo la procesa, cómo la almacena, ¿listo? ¿Qué medidas de seguridad yo le estoy brindando y qué medidas de seguridad yo le he enseñado? Porque no solamente es brindarle soluciones, también es enseñarle cómo garantizar esa seguridad de la información. Volvemos a otra estrellita. Entonces tenemos los riesgos asociados a los tratamientos, las evaluaciones de impacto a la protección de datos o evaluaciones de impacto a la privacidad, como ustedes le quieran llamar, bajo la metodología que ustedes lo quieran trabajar. Entonces tenemos una metodología que viene de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, pero también tenemos una metodología que sale, por ejemplo, de la 29.151 o 29.134, por allá, pero también tenemos muchas metodologías. Igual va a lo mismo, va a riesgos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta una evaluación de impacto a la protección de datos? Porque son riesgos enfocados a cómo vamos a utilizar realmente y específicamente los datos personales. ¿Y qué tienen las evaluaciones de impacto de importante? Porque son cruciales. Porque es el elemento que nos va a permitir definir si efectivamente ese tratamiento es correcto o no es correcto. ¿Listo? Y aquí vamos un poquito también ligado a lo que es la ética en el manejo de los datos. Algo muy importante y que a veces las organizaciones olvidan porque consideramos que el manejo de los datos personales únicamente debe ir en beneficio de la organización, beneficio, cómo tener más clientes, cómo tener más venta de productos o servicios, pero olvidamos un poquito las responsabilidades en cuanto al manejo de los datos. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar una evaluación de impacto? Fundamental, la descripción de la actividad del tratamiento que tenemos ya, que vamos a realizar. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué queremos ese tratamiento? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son los tratamientos y las finalidades? ¿Listo? ¿Y por qué esto es importante? Porque eso es lo que nos va a permitir determinar o hacer la evaluación de necesidad y proporcionalidad del tratamiento. Y ustedes me dirán, ¿qué es necesidad y proporcionalidad del tratamiento? Veamos un ejemplo. Entonces, ustedes son una panadería, ¿cierto? ¿Ustedes qué tienen dentro de la panadería? Panes y masa para el pan. Sus colaboradores, que es el panadero y la de la caja, para poder ingresar, tienen que poner la huella y un reconocimiento facial. No pregunten la parte económica para poder adquirir eso, pero ellos lo tienen. ¿Listo? Es necesario y proporcional acceder a ese tipo de datos biométricos que son sensibles, que son críticos para garantizar la seguridad del pan. Pues no, ¿cierto? No es como tan fundamental, más aún porque tiene dos colaboradores. Pero ahora, somos un banco muy grande, ¿cierto? Y no estamos hablando solamente de la parte de ingreso de clientes, sino que ya la parte más interna, la parte más administrativa, donde está toda la información más importante, o inclusive parte física importante, vamos a tener que implementar esto, pues ya puede ser mucho más necesario, mucho más proporcional el tratamiento de esos datos sensibles como es la huella o el reconocimiento facial para garantizar eso, ¿cierto que sí? Ahí sí lo puede llegar a hacer. Pero entonces eso es lo que va la evaluación de necesidad y proporcionalidad, nos va a definir si efectivamente tenemos que hacer ese tratamiento, lo tenemos que modificar o tenemos que eliminarlo totalmente, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que las evaluaciones de impacto no solamente van ligados a mitigar riesgos a la organización, sino que va a mitigar ese impacto a las personas, es decir, que no afectemos al individuo. Recuerden
que cuando hablamos de protección de datos personales, nos tenemos que remontar al artículo 15 de la Constitución, que nos habla también sobre intimidad y sobre el manejo de la información de las personas. Y el artículo 15 es un derecho constitucional, ¿sí? Es un derecho fundamental. Entonces, aquí estamos hablando de personas y no solamente de organizaciones. Esperen, tomo agüita un momentito. Ahora sí, otro elemento fundamental en las evaluaciones de impacto, pues es la evaluación de riesgos legales y los riesgos de seguridad de la información. Entonces aquí tenemos que apoyarnos totalmente en nuestro equipo de seguridad, en nuestro equipo de ciberseguridad, el de seguridad informática o como ustedes lo tengan catalogado en su organización, para que nos blinde todo el tratamiento y garanticemos que ese dato va a estar siempre seguro en todo su ciclo de vida y regresamos al ciclo de vida. Y además, las evaluaciones de los riesgos legales. Vamos a hablar de contratos, vamos a hablar de pertinencia, vamos a hablar de políticas de tratamientos, de avisos de privacidad, vamos a hablar de autorizaciones, vamos a hablar, a regresarnos un poquito a la necesidad y a la proporcionalidad, listo, toda esa evaluación de riesgos para poder blindar que ese uso del dato sea seguro y sea adecuado. Seguridad de la información y legal. Y vamos a pasar a adoptar esas medidas de seguridad para afrontar los riesgos y además a incorporar mecanismos que garanticen la protección de las personas y los derechos de las personas. Ahora, importante que tengan en cuenta, las evaluaciones de impacto son antes, porque si tenemos un tratamiento y le hacemos una evaluación de impacto a los 2 años, pues ya tenemos 2 años que posiblemente tengamos unas brechas y ya no sabemos, no le pudimos hacer la evaluación de necesidad y proporcionalidad, o sea, ya esta parte no va a ser pertinente porque tú ya llevas 2 años haciendo ese tratamiento. ¿Listo? Es importante que se hagan desde el inicio. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es preventivo, proactivo y no correctivo. Y aquí pasamos a hablar un poquito sobre los controles. Y volvemos a ver Estrellita, que lo vamos a ver ahorita. Lo primero son los controles de legalidad. ¿Listo? Entonces, los controles de legalidad se los estaba denunciando ahorita. Nuestras políticas, y no hablamos solamente de la política de protección que tenemos colgada en la página web. Recuerden que no se trata solamente de eso, sino de aterrizarlo a la realidad, de bajarlo a nuestros procesos, de bajarlo a cómo se realiza día a día, alineamientos, ¿listo? A la caracterización del proceso, ¿listo? Bajarlo totalmente, ¿listo? Autorizaciones, manejos de datos, cumplimiento de esquemas legales, buenísimo la parte de las sanciones, poder revisarlas y tener en cuenta eso para evitar caer en el error de otros, los controles de seguridad. Entonces, ya que hablamos de los que tenemos un poco más familiares, bueno, realmente de todos, control de accesos, seguridad en las operaciones y todos los demás. La ley por lo menos nos pide lo que es los controles de la 27001. Ahora, las estrategias de privacidad se deben alinear totalmente con las de seguridad. Deben ser una sola, unidas, trabajando juntas, más deben tener focos diferenciales, porque principalmente las de seguridad va a buscar garantizar los objetivos y va únicamente a centrarse más en la organización, y las de privacidad, además de eso, pues tienen un ojo totalmente en las personas. Entonces va a buscar darle un poco más de garantías a las personas, evitar que haya un ataque a la intimidad de los individuos o se afecte algo personal o se les viole un derecho. ¿Listo? Medidas contractuales. Entonces aquí ya hablamos de los contratos de transmisión, de los contratos de transferencia, de todo el requerimiento para poder que la información salga del país, de los acuerdos de nivel de servicio, de esas cláusulas para poder pactar monitoreo, de esas cláusulas para poder saber cómo esos terceros que están participando van a manejar la información o inclusive cómo nuestros colaboradores van a manejar la información, ¿listo? Y aquí, punto clave, diseño y experiencia del tratamiento. Si ustedes ven legalidad, seguridad y contractuales, los que están metidos en el cuento de protección de datos personales, es un poquito más habitual. Entonces, siempre le pedimos el contrato al jurídico, siempre hablamos con los de seguridad para que nos brinden algunas medidas, siempre algunos, no todos, revisan los textos de autorización, por ejemplo, qué se pidió, qué no se pidió, cómo se pidió, se informó, ¿listo? Pero nadie piensa en el diseño y en la experiencia del tratamiento. Entonces encontramos unos mamotretos así horribles diciéndole a las personas cómo van a usar su información y esas personas nunca lo van a leer, ¿cierto? Nunca. O encontramos una app
en la cual muy bonita, o sea, es súper sencillo hacer algún tipo de actividad por ella, está perfecto, los colores son divinos, pero para poder que usted busque cómo darse de baja en ella, no, horrible, tiene que buscar como 4 por allá, 4 canales para poder hacerlo, o tiene que enviar un correo electrónico a contácteme @privacidad algo, listo, no, o sea, no hay una experiencia, no hay un diseño, listo, o digamos la política de protección de datos personales está publicada muy bonita en la página web, pero solamente la entiende el jurídico que la escribió porque está súper confusa, súper cargada de términos jurídicos. No sirve. No sirve porque ese es un elemento que ustedes tienen que utilizar en beneficio para poder que las personas sientan confianza. Y a medida que las personas sienten confianza, sus clientes o prospectos de clientes, pues lo van a buscar a usted y lo van a buscar a otro. ¿Listo? Entonces, la experiencia y el diseño de los tratamientos. Ahora, recordemos que no solamente la recolección del dato en donde tenemos que garantizarla, sino en todo el ciclo de vida. Si yo voy a si la persona va a presentar una queja, si la persona va a actualizar un dato, si la persona va a cambiar, si la persona va a enviar, todo eso tiene que estar permeado de un diseño y una experiencia para poder que garantizar la transparencia, y la transparencia se refleja en confianza. ¿Listo? Eso lo vamos a abordar un poquito más adelante en profundidad. Entonces, para poder garantizar que todo esto que hemos visto hasta ahorita, yo les he estado hablando de jurídico, les he estado hablando de los ingenieros, les he estado hablando de diseño, así que tenemos a los chicos de diseño, a los chicos de comunicaciones, a los de publicidad. Una estrategia de privacidad no debe ser de ingenieros, pero tampoco debe ser de abogados. Una estrategia de privacidad debe estar conformada por equipos multidisciplinarios. Entonces, vas a necesitar un jurídico, vas a necesitar un ingeniero, vas a necesitar a alguien que sepa de riesgos, vas a necesitar a alguien que sepa de mercadeo, vas a necesitar a alguien que sepa de analítica de datos, vas a necesitar a alguien de comunicaciones, vas a necesitar a alguien que sepa de experiencia de usuario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así vamos a garantizar que realmente esta estrategia aporta un valor significativo. Si se queda únicamente en un equipo, por allá, en un rincón, en una oficina, pues nunca se va a ver, nunca la va a conocer y nunca se va a materializar en algo positivo para la organización porque se quedó ahí, encerrada, chiquitica. Si nosotros tenemos campos de visión mucho más grandes, mucho más complementarios, pues nuestra estrategia realmente va a tocar todas las necesidades. ¿Listo? Y vamos a tener las perspectivas de toda la necesidad. Uno de los obstáculos que se presenta cuando está únicamente en un equipo de una, digamos, como de una única rama o con una única visión, es que no va a entender las necesidades del resto de la organización y se va a centrar únicamente en decir, no, esto es así, esto es así, esto es así y punto. Porque yo digo que es así, porque a mí me enseñaron que es así, porque etcétera. Pero si tú tienes un equipo multidisciplinario, te van a poder traducir a todos tus miembros del equipo qué es lo que están necesitando, qué es lo que esperan y poder llegar a una solución que además de que cumpla el marco legal, de que además de que vaya a los objetivos estratégicos, pues realmente aporte el negocio y no sea un obstáculo, que eso es lo que pasa normalmente con las estrategias de privacidad. Se vuelven un obstáculo. ¿Por qué? Porque no tienen una línea, no tienen un objetivo específico, sino cumplir una norma. ¿Listo? Pero para poder lograr esos equipos multidisciplinarios y para poder lograr que la función de los equipos multidisciplinarios sea eficiente, tenemos que hablar de formación. ¿Por qué? Porque sin formación no hablamos, no podemos hacer nada. ¿Listo? Entonces, esto va desde la inducción, que va para todas las personas y que es importante que lo tengan claro, para todas las personas, no solamente los que hacen parte de estos equipos o los que van a participar, sino también para aquella que así tenga o no tenga una decisión o una capacidad de decisión sobre el manejo de los datos. ¿Por qué? Porque en el día a día sí va a poder conocer información personal o inclusive va a ser un punto de comunicación con los clientes que si no están bien formados va a poder generar desconfianza. Por rol, que es importante que lo tengan claro, la formación por rol, ¿a qué hace referencia? A que es una cosa es que yo capacite a mi equipo contable y otra cosa es que yo capacite a, no sé, a mi equipo de seguridad de la información y otra cosa es que yo capacite a los de gestión de la información y otra cosa es que yo capacite a los jurídicos y otra que es que yo capacite a los de riesgos. Todos tienen unas necesidades diferentes de formación. Entonces, yo a todos tengo que definirles algo diferente.
Los de gestión humana no van a manejar los datos ni van a tener las mismas necesidades que los contables. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos claro y que definamos capacitaciones por rol. La otra es por riesgos. Los riesgos siempre van a estar y todos sabemos que riesgos en el manejo de la información siempre hay. ¿Listo? Entonces es importante que los logremos identificar y a partir de ellos definamos un esquema de información que nos ayude a mitigarlo y no solamente nos quedemos en soluciones, porque es que algunos de los riesgos también van ligados a las personas. ¿Listo? Y además, mucho de lo que podemos identificar con riesgos se puede solucionar a través de una capacitación o una concienciación en el manejo de los datos. Y finalmente, en cuanto hablamos de formación, algo que nunca tocan es hacia el exterior. Todos tenemos proveedores. Todas las empresas tienen por lo menos un proveedor al cual le van a entregar información. ¿Listo? Por lo menos. Es importante que nosotros a estos terceros les comuniquemos cómo vamos a usar los datos y de verdad demos esfuerzos para que ellos entiendan nuestra cultura de manejo de datos, nuestra cultura de seguridad de la información. ¿Para qué? Pues para que efectivamente se cumpla eso bonito que hemos definido, esos objetivos, ese alcance, esos lineamientos, todo eso que tenemos, ese diseño, porque si no vamos alineados, pues no vamos a ir para el mismo rumbo y posiblemente, aunque lo consideremos, en algún momento nos vamos a separar y ahí va a estar los reprocesos, los factores económicos que no teníamos planeados, la afectación reputacional. ¿Listo? Entonces, hemos hablado ya de los objetivos, los alcances, los equipos multidisciplinarios y qué es lo que más importante que también tenemos que tener en cuenta, la transversalidad y la capacidad de toma de decisiones. Una estrategia de privacidad que no sea transversal, es decir, que no toque absolutamente todos los procesos, no sirve. Si su estrategia de privacidad se quedó en la área jurídica o se quedó en la área de tecnología o se quedó por allá en riesgos, no sirve. ¿Para qué le va a servir? Es muy bonita, le sirve para cumplir el marco legal tal vez, si no tiene brechas. Y eso, que tampoco creo que le sirva mucho. Pero no va a poder nunca cumplir unos objetivos estratégicos ni le va a poder sacar un valor porque usted va a tener procesos que van a ir para allá mientras usted quiere ir para el otro lado. Y no solamente es uno, sino que son muchos. Entonces usted va a perder control totalmente si usted no logra que todos sus procesos sean alineados y su estrategia permea absolutamente cada uno de los procesos de su organización. Lo segundo es la capacidad y la capacidad para la toma de decisiones. Si su estrategia de privacidad no está apoyada por la alta dirección o únicamente se quedó en un documento por ahí firmado por la gerencia y en alguna reunión anual, un informe, no sirve. Tampoco sirve. ¿Por qué? Porque usted no va a poder definir qué tratamientos, de acuerdo a las evaluaciones de impacto, a ese análisis de necesidad y proporcionalidad, se deben eliminar o se deben modificar o cómo se deben modificar. Usted no va a poder aportar porque no lo van a tener en cuenta, así que no va a servir. Pero tampoco usted va a poder pedir apoyo o interno o a través de proveedores para poder generar una concienciación adecuada, una formación adecuada. ¿Listo? Pero usted tampoco va a poder pedir soluciones. Listo, soluciones informáticas, soluciones de tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente lo va a aprobar un proceso, lo va a aprobar un área o un directivo, pero no están conectados, no le entiende sus necesidades y por lo tanto, como usted no tiene capacidad de decisión para que lo escuchen realmente, pues esas necesidades enfocadas a la privacidad tampoco se van a poder suplir. Entonces, desde ahí estamos mal. De hecho, eso es uno de los elementos más importantes. Si no hay una transversalidad y no hay una capacidad de toma de decisiones, es decir, usted no tiene voz, si su estrategia de privacidad no tiene voz dentro de la organización, no sirve. ¿Listo? Y lo segundo es, entonces ya con esto, ¿qué ganamos? Alineación de las operaciones, reprocesos por falta de comunicación los podemos evitar y vamos a lograr una sinergia en todos los procesos. Entonces, ¿qué es importante para poder garantizar una transversalidad de nuestra estrategia de privacidad? Pues una privacidad desde el diseño y por defecto. Algunos hemos escuchado más recientemente estos términos porque ya el ente de control en Colombia, lo que es la superintendencia, ya nos está hablando más de privacidad del diseño por defecto, pero aún las organizaciones no lo entienden. Y les voy a resumir. ¿Qué es? Está hablando de tener medidas técnicas y organizativas, o sea, algo desde la raíz, para garantizar que todos los tratamientos y uso de la información tengan en cuenta la privacidad. ¿Listo? Ya no vamos a profundizar en qué es esto porque esto es un tema mucho más complejo, pero ¿qué es lo que busca? Que cada producto, cada servicio, cada iniciativa,
cada tratamiento en general, desde su concepción, desde que sale la primera idea, ya esté teniendo en cuenta la privacidad o la protección de los datos personales. Cuando no está permeado desde ahí, cuando no sale desde la raíz, volvemos a lo mismo, volvemos a reprocesos, volvemos a cambios económicos y posiblemente eso también refleja que su estrategia no tiene voz, no es transversal y posiblemente volvemos al no sirve. ¿Listo? Diseño y experiencia. Entonces, vimos dentro uno de los factores más fundamentales es el diseño de la experiencia. Inclusive lo vimos como uno de los controles. ¿Y por qué? Porque es que el diseño y experiencia es la comunicación con nuestras partes interesadas. Recuerdan que al inicio hablamos de partes interesadas, entonces no solamente hablamos de clientes, no solamente hablamos de colaboradores o de prospectos de clientes, hablamos de proveedores, ¿listo? Hablamos de entes de control que de pronto nos regulan, ¿listo? Entonces, ¿qué es? Pues garantizar que esos terceros, todas esas partes interesadas, tengan un contacto diseñado específicamente para ser transparente, para que puedan ejercer los derechos cuando hablamos de personas, para que se puedan hacer todos los controles legales, todos los controles técnicos, diseñados específicamente para que sea fácil, para que sea entendible, para que realmente se pueda utilizar y no se quede en un mamotreto o en un procedimiento archivado por allá en nuestro sistema de gestión documental y ya. No, algo diseñado. Y sobre todo que garantice una experiencia. ¿Listo? Entonces, encontramos, por ejemplo, técnicas de diseño en la construcción de documentos legales de privacidad. Qué bonito es cuando usted como persona, póngase en el lugar, cuando está dentro de su organización, de usted cómo le gustaría verlo. Qué bonito es cuando usted está afuera y usted va a entrar a una página y de una usted va a registrarse y le dicen, tus datos van a ser para esto, con un diseño en circulitos, acá, todo bonito, y usted ya entendió. Y no tuvo que leerse las 45 páginas que le repetía lo mismo y que hablaba en unos con palabras muy técnicas o muy jurídicas, como lo quieran denominar, o muy, no sé, muy complejas, ¿listo? Y usted nunca entendió. ¿Listo? A mí me ha pasado que yo he leído políticas, autorizaciones o textos realmente de privacidad y aunque estoy metida en el cuento, yo no entendí qué me dijeron, porque la redacción fue confusa, porque utilizaron unos términos que no sé de dónde los sacaron, porque me dijeron una cosa aquí, luego otra cosa acá. Entonces, la construcción de esos documentos, dice toda esa comunicación con todas las partes interesadas, facilitar la comprensión al usuario de un vistazo, volvemos a lo que les hablaba de las apps, esas apps que están diseñadas muy bonitas, pero para darse de baja o eliminar los datos tiene que mandar 5 correos y llamar y quedarse pegado, no sirve. Mejorar la experiencia de los usuarios con medidas eficaces que ayuden desde el diseño, garantizar la transparencia y el uso de los datos y sensibilidad de la información. En eso se resume el diseño y la experiencia. Entonces, cuando ya tenemos esto conformado, ¿de qué estamos hablando? Que nuestra estrategia es proactiva y no reactiva, es decir, no vamos a reaccionar cuando ya hay algo malo, vamos a ir siempre antes, un paso antes. Vamos a disminuir costos, vamos a evitar tener que contratar personas a la carrera, sanciones por no tenernos en cuenta, que un proyecto ya vaya en su curso y tengamos que hacer una modificación o darle de baja totalmente. ¿Listo? Va a ser centrada en las personas y no solo en los objetivos de la organización fundamental. Cuando hablamos de privacidad, de protección de datos personales, hablamos de personas. ¿Listo? Entonces, tenemos que entender cómo va a afectar el uso de la información a las personas. ¿Sí? Se me pegó la muletilla hoy de listos. Entonces vamos a tener cómo afecta a las personas y no solamente cómo va a afectar económicamente a la organización o en otros elementos. Brindar seguridad en todo el ciclo de vida del dato, fundamental para transparencia, para cumplimientos legales y para apoyar nuestra estrategia de seguridad de la información, ser transparente, que además de que es un principio en el manejo de los datos, pues es un medio de comunicación eficiente para poder enganchar a las personas. Cuando nosotros somos transparentes y le contamos a nuestros clientes qué hacemos, las personas generamos una confianza con las personas y vamos a poder resaltar frente a nuestro competidor. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta la transparencia. Y todo esto va a ser un factor diferencial de acuerdo a que también a los objetivos que ustedes se plantearon. Hoy no profundizamos en objetivos porque los objetivos que yo le traigo son diferentes a los de su organización. Una organización que puede, no, yo quiero ser la mejor XX del país.
No, yo quiero alcanzar tantos números de clientes en este año. No, yo quiero, no sé, ustedes definen sus objetivos. Entonces, eso es el cómo enfocarlos para que sean un factor diferencial apoyado en su estrategia de privacidad. Así que con esto hemos cerrado la charla y solamente quiero preguntarle, ¿ustedes cómo están alineando su estrategia de privacidad, sus objetivos estratégicos para obtener un valor? ¿Si lo hacen o solamente se quedó en ese cumplimiento aburrido del marco legal que está por ahí guardado y que no le han podido definir muchos aspectos económicos de por medio para poderlo impulsar? Listo. Muchísimas gracias, Paula. Iniciaremos con la sección de preguntas. Claro que sí. Agradecemos si las personas que tengan dudas escribirlas en el chat, las haremos atendiendo en orden de llegada. Entonces, pues iniciamos con la pregunta de Fabián Durán. Nos pregunta, cuando haces programas de fidelización como promociones en las cuales solo se las otorga la persona de forma presencial, ¿cuáles datos se podrían tomar? Bueno, no te entiendo mucho la pregunta, pero vamos a ver. Realmente cuando tú vas a solicitar datos a las personas, tú puedes solicitar la información que tú consideres importante de acuerdo a los objetivos que tú quieres. Entonces, si tú quieres comunicarte con las personas para estarle enviando siempre la información o beneficios o productos para lograr una fidelización, le vas a pedir nombre, le vas a pedir de pronto cédula para poder ver en tu base de datos qué tipo de productos ya tiene para poder otorgar unos beneficios diferenciales, vas a pedirle correo electrónico, vas a pedirle teléfono, pero ¿para qué le vas a pedir tipo de sangre? No sé, pero ¿para qué le vas a pedir otros elementos? De pronto, si tú vas a enfocarte a darle unos beneficios de sus gustos, pues le puedes hacer una encuesta para saber si tiene mascotas, si le gusta montar en bicicleta y otros aspectos, pero van ligados a un objetivo, que es que tú le vas a ofrecer un catálogo de productos para esos servicios que tú le estás haciendo preguntas. Que es importante cuando pedimos esos tipos de datos, que les comuniquemos a las personas, que le digamos, venga, yo le estoy pidiendo a usted esta chorrera de datos, o estos 5 datos, porque es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para poder estructurar su perfil de acuerdo a los esquemas internos, no sé, y ofrecerle servicios de acuerdo a la caracterización que se realiza para poder contactarlo, para poder enviarle correos electrónicos o contactarlo por cualquier canal de nosotros. ¿Listo? Entonces es importante no solamente que tengas en cuenta qué tipo de datos, sino la transparencia de informarle cuáles son las finalidades y cuáles son los tratamientos. No sé si de pronto, Fabián, si no, me vuelves a escribir. Listo. Tenemos pregunta de Juan Soler. ¿Hay planes de evolución de la ley 1581 para incluir temas relacionados como nube, IoT, blockchain? Ha estado en estudio una especie de actualización a la 1581, pero no solamente hay que quedarse en esa parte, sino en todos los marcos reglamentarios que han estado saliendo. Todo este tema de estas nuevas tecnologías, digamos que ya no son tan no familiares, sino que ya están mucho más cercanas, pero requieren de unos estudios mucho más específicos para poder regularlas y para poder apropiarlas. Entonces, en cuanto a la 1581 vienen con unos cambios, pero no creo que sea como el objetivo que quieres, Juan, pero sí se está generando mucha regulación en torno a eso. Ahora, actualmente como está, tenemos un punto de partida de la 1581, pero no nos quedemos solamente en ese punto de partida, sino que hablemos de ética y hablemos de marcos complementarios a nivel internacional para poder saber cómo regulamos esta parte. Listo. Ok. Fabián nos confirma que la pregunta. Está bien. Que está bien, sí, señora. A Adriana Moya, ¿en qué área de la organización debería estar un oficial de protección de datos? Un oficial de protección de datos personales tiene que estar en un área o en un lugar donde tenga capacidad de voz, tenga una capacidad de tomar decisiones y principalmente donde no se choque con otros. Entonces, tenemos organizaciones donde está en el área de riesgos, pero es que riesgos también tiene que hacer una evaluación de riesgos a toda la estrategia de privacidad. Puede haber un choque de trenes, depende cómo lo está estructurado. Otro donde depende de cumplimiento, de la parte de auditoría, pero puede haber un choque de trenes también porque la parte de auditoría pues tiene que garantizar
todo el control interno, y entre eso va tu estrategia de privacidad, choque de tren. Puede estar ligado a la parte de seguridad de la información, a la parte de tecnología. Ahí puede estar bien también, pero ¿qué pasa? Que es importante que las responsabilidades no se crucen o no se vayan a ver obstaculizadas por los roles hermanos o complementarios del proceso. Yo que recomiendo siempre que vaya un poco más a la alta dirección. ¿Por qué? Porque demuestra compromiso. En el momento en el cual no hay un canal, una aprobación para la toma de decisiones, sino que va directamente a la alta dirección. Recordemos que las estrategias y en general el manejo de los datos personales es crítico, porque no solamente nos afecta, digamos que a nivel de procesos diarios, sino que nos va a afectar por sanciones, nos va a afectar por reputación. Entonces hay que tomar algunas soluciones o algunas medidas, una capacidad de voz y de toma de decisiones pronta, que si la tenemos por allá abajo definida de otro proceso, vamos a ver de pronto obstáculos. Y principalmente lo que te decía, que no vaya a haber un choque de trenes entre qué hace este proceso al cual yo dependo, que me pueda llegar en la regulación a ver de pronto unas trabitas ahí. Listo, continuamos. Nos dice Álvaro Ríos, ¿cómo se genera la sinergia entre privacidad, seguridad de la información y ciberseguridad? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta? Listo, perfecto. ¿Qué elementos se debe tener en cuenta? Mira, yo actualmente trabajo en un área, en un proceso que es seguridad y privacidad de la información. Nosotros toda la parte de ciberseguridad está liderada por otro proceso. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿qué es importante? Comunicación. ¿Para qué? Para que lo que hace uno lo conozca el otro. Eso es lo más importante para una sinergia. Comunicación, delimitación de responsabilidades, roles y papeles, y sobre todo capacidad de voz equitativa de todos. Si, por ejemplo, el de ciberseguridad define más o tiene más capacidad que el de privacidad, ¿qué va a pasar o qué se ha presentado en algunas organizaciones? Vas a adquirir una solución, pero la solución es para monitoreo de colaboradores. Normal, desde ciberseguridad es perfecta, te va a monitorear redes y otras cosas, bueno, como vayan a definir la solución. Perfecto, pero desde privacidad te está afectando la intimidad del individuo. Si este equipo de ciberseguridad tiene una capacidad de toma de decisiones superior al de privacidad, las directrices de privacidad no van a ser tenidas en cuenta. ¿Qué va a pasar? Se va a afectar la intimidad. La estrategia la solución va a ser perfecta, pero va a afectar la intimidad y nos va a colocar en riesgo. Entonces es importante que todo sea parejo, que haya una comunicación, una definición de roles y unos puntos de control para esas tomas de decisiones cuando van a afectar como las 3 esferas o las 2 esferas. Pregunta Elkin Monroy. Buena tarde. ¿Cómo influye el principio de responsabilidad demostrada al día de hoy con la privacidad del dato? A mí cada vez que me preguntan por responsabilidad demostrada, eso tiene un concepto súper profundo y súper jurídico y súper escrito. Y yo realmente defino la responsabilidad demostrada para que quede en idioma de todos como es la capacidad de demostrar que usted sí está haciendo las cosas, que usted sí tiene compromiso y usted sí tiene interés. Hoy en día, cada vez lo vemos mucho más robusto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad demostrada nos define con, primero, de partida, cuál es la definición del programa o la estructura del programa integral de gestión de datos personales, que es el equivalente al sistema de gestión de seguridad de la información, el equivalente, que es un poquito más pequeñito. ¿Listo? Es el punto de partida, digamos, en marco legal. Pero además, la responsabilidad demostrada, ¿qué nos busca? ¿O qué es lo que busca también garantizar? Que efectivamente las organizaciones hayan implementado otros controles, otras medidas proactivas, y está siendo totalmente tenido en cuenta cuando vemos las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que cada vez más se fijan en usted sí está haciendo o usted solamente dejó esta parte y qué pasó con el resto. Usted no siguió desarrollando, usted no desarrolló completo. Entonces, sí es importante el principio, y no solamente desde hoy, sino desde siempre, para poder que estas estructuras de privacidad o estas estructuras de protección de datos personales no se quede solamente en los artículos de la 1581. Listo. Sí, Karin Franco, ¿es posible solicitar a la SIC el control sobre los contratos de adhesión que obliga la entrega de información para compartirla con terceros cuando adquirimos servicios, especialmente frente al uso de plataformas? Bueno, frente a lo de la SIC, no te sabría decir. Sé que la SIC tiene una postura en la cual dice que él no es un órgano como tal para generar tantas consultas. Cada vez que ustedes le preguntan algo, por ejemplo, a la SIC, sí nos comparte una definición, nos da una luz,
pero nunca busca desarrollar tanto porque creo que no es como tal el objetivo de la superintendencia. Ahí sí no te sabría decir cuál es el alcance como tal de ellos. Sí tienes que darles ellos ya tienen definido como unos parámetros, unas líneas que pueden servir de referencia en sus distintas guías, en sus distintos pronunciamientos, que pueden servirte como una medida de control para saber si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Ahora, que te sirva como un ente validador cada vez que vas a hacer un contrato de adhesión, pues no sabría decirte que te hubiera ese alcance o esa facilidad. Vale, esperemos si, Ahí salió Jonathan con otra. sí, regálame un segundo. Entonces, Jonathan, según la ley 1581, nosotros tenemos derecho a dar de baja en cualquier base de datos, en el momento que lo queramos. ¿Sabemos en cuántas bases de datos existimos? Yo no sé. Yo no sé cuántas bases de datos existen. Supongo que es muy difícil controlarlo, más aún porque la entrega de la información de nosotros como individuos inicia desde antes de que tengamos una capacidad una madurez para poder saber a quién le entregamos y a quién no le entregamos los datos. Entonces estamos entregando información desde muy jóvenes, por llamarlo de alguna manera, y no estamos formados a nivel académico para saber las implicaciones de la entrega de nuestra información. Actualmente el Registro Nacional de Bases de Datos tiene como objetivo pues garantizar las bases de datos, garantizar o controlar las bases de datos que tienen las organizaciones. Pero que tú puedas saberlo específicamente, no, tocaría empezar a contactar a cada una. Ahora, cuando dices de eliminar la información de todas las bases de datos, sí y no. Recuerda que tú puedes solicitar la eliminación de las bases de datos, pero algunas organizaciones te van a poder contestar que no, porque hay un fundamento legal o contractual que impide la eliminación de la data. ¿Listo? Entonces va a poderse quedar por un tiempo determinado o por una ley o por un contrato de cuánto tiempo fue. Seguimos. Heriberto Martínez, la estrategia de privacidad de datos es exigible a las organizaciones, pero nosotros hacemos pública toda nuestra información. Ay, espérame, que se me fue. Hacemos público toda nuestra información en redes sociales. ¿Cuál es la obligación del gobierno en relación a la concientización de la protección de datos? Regresamos a la pregunta anterior cuando les decía que cuando arrancamos a entregar información somos muy inmaduros en esa parte y no sabemos a quién le entregamos, entonces nos registramos en un montón de cosas y hace parte de la capacidad de que nunca hemos sido formados. Aún encontramos, yo encuentro a mis tías, por ejemplo, que no saben a quién le entregaron su información o por qué la están entregando, simplemente le piden los datos. Entonces, sí es una responsabilidad del gobierno. ¿Hasta dónde llega? Pues debería llegar a que todo el mundo supiera qué es. Cómo poderlo solicitar o hacer, pues ya es un poco más complejo. Creo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho una gran labor con los distintos cursos que ha brindado gratuitos a través de sus plataformas para que sepan niños, niñas de colegios y todas las personas en general entiendan cómo se manejan los datos personales. Sin embargo, esto es cultural y no a todas las personas les interesa. Entonces encontramos personas que, si ustedes están aquí es porque a ustedes les interesa este tema y son conscientes cuando van a entregar su información, pero en el camino vamos encontrando personas que le doy 10,000 pesos de descuento en la compra del pantalón si me da su correo. Ah, perfecto. Acabas de regalar todos tus datos por 10,000 pesos, que para la organización es mucha más plata. Entonces, esta es una problemática, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de muchos países y pues supongo que en algún momento tendrá que ser más desarrollada a nivel de gobierno. Hernando Franco pregunta, ¿es legal tomar la información de bases de datos abiertas para complementar la información de un cliente? Pues depende. Depende de cómo esas bases de datos han recolectado los datos. Recordemos que esas bases de datos inicialmente debieron haber solicitado la información a los individuos y debieron haberle pedido una autorización para poder ingresar esa información a su base de datos y realizar algún tratamiento e inclusive transmitirlo o transferirlo. De partida es como nuestro primer punto de control para validar. Si revisamos esas bases de datos para poder obtenerlo, tendremos que tener en cuenta que esos clientes, pues ya esas personas a las cuales vamos a consultar la información en las bases de datos, pues ya tienen que ser nuestros clientes también, principalmente. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder que haya una necesidad de por qué yo estoy tomando esa información. Esa sería como la solución. Sin embargo, yo siempre recomiendo que así tú vas a completar una información en bases de datos abiertas. Por ejemplo, vas a realizar, no tenías el teléfono,
siempre los primeros contactos buscas informar que se obtuvo una nueva información para garantizar la transparencia. Recordemos que la transparencia es el factor más fundamental y representativo de las estrategias y cómo nos vendemos frente a nuestros clientes. De las redes sociales es diferente. Recuerda que la información que está expuesta en las redes sociales al público no significa que las organizaciones o las personas la puedan tomar. No pueden aprovecharse y realizar algún tipo de beneficio económico o perfilamiento partiendo en ella así porque sí. Vale, tenemos una última pregunta, la tiene Javier Villarraga. Debido a que la pregunta es un poquito extensa, vamos a abrirle paso a Javier para que nos conteste, nos indique la pregunta, ¿vale? Dale. Aló, buenas tardes. Hola, Javier. Paula Andrea, muchas gracias. Muy buena la información, muy valioso y gracias por el camino que nos das para tomar más en serio el tema de protección de datos y alinearlos a la estrategia. Pero pese a ello, y entendiendo que esto es algo normativo y que aplica para todos los tipos y tamaños de empresas, me queda la duda es cuando en la realidad de lo que acontece, digamos, hoy, el día a día en la mayoría de las empresas, no hay una estrategia, no hay un compromiso de la alta dirección o carece, digamos, de estos elementos. Entonces, ¿cómo sería un camino para abordar este tipo de cumplimientos? Más allá de que no sea primero la sanción o alguna amonestación y ahí sí al cumplimiento. Entonces, ¿cómo abordarlo? Bueno, lo que pasa es que normalmente cuando yo les hablo de estrategia de valor, hablamos de que ya queremos llevar nuestro cumplimiento legal a un nivel superior para poder obtener beneficios. Pero el punto de partida es el marco del cumplimiento legal. ¿Listo? Entonces hablamos de la ley 1581 y por lo menos de la estructura del programa integral de gestión de datos personales que viene en la guía del principio de responsabilidad demostrada de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya nos da unos ítems. Entonces tenemos que tiene que tener un oficial de protección de datos, que tiene que hacer una identificación de riesgos, que tiene que tener una parte para la gestión de incidentes, que tiene que tener formación. Listo, ese sería el punto de partida cuando tú no lo ves como una estrategia, va alineada a objetivos o objetivos estratégicos o algo similar. Ese es el punto de partida que como mínimo debes cumplir para poder evitar una investigación o una sanción ante un mal uso de datos personales o una brecha, digamos, de seguridad sobre los datos o la información personal. Ese sería como lo que primero tienes que cumplir. ¿Qué pasa con algunas organizaciones que se quedan únicamente con la 1581 y específicamente en el punto de tener una política en la página web y tener los formatos de autorización, uno para colaboradores, uno para proveedores y un formato ahí para clientes, pero tienen webinars, pero tienen contactos por página web y no tienen eso aterrizado? Entonces, esa política que tú tienes que aterrizarla y garantizar que lo que te estás comprometiendo ahí lo vas a cumplir en todos tus procesos. Ahora, cuando me hablas de que no hay compromiso de la alta dirección, pues yo la verdad te digo que entonces no tienes nada, porque el compromiso de la alta dirección es el que define que te contraten por lo menos a una persona capacitada, porque si no, se va a contratar a una persona que no tiene el conocimiento, puede tener toda la disposición, pero no está capacitada para afrontar ese rol y no va a poder darle respuesta a todas las necesidades de la organización, o no vas a tener un equipo, o no vas a tener cómo iniciar ese cumplimiento por lo menos del marco legal. ¿Qué pasa cuando no hay compromiso de la alta dirección? Que se contrata una asesoría, una consultoría por X cantidad de dinero, salen unos documentos muy bonitos, pero nunca se aterrizaron porque no hay compromiso de la alta dirección. Entonces, estrategia o marco legal base, todo el marco legal o mal o un poquito más bien elaborado ya con lo que es el programa integral de gestión de datos, o ya la estrategia siempre va a necesitar compromiso de la alta dirección, porque si no vas a partir que ni siquiera vas a tener la asignación de un perfil idóneo para que cumpla este rol. De acuerdo, Paula. Otra inquietud, disculpa, aprovecho el momento. Si bien la 1581 habla de una clasificación de datos públicos, semiprivados, privados, pero no llega al detalle de la calidad del dato,
y entendía en tu exposición que debería llegar a un nivel de evaluación de riesgos y mirar a la exposición y las implicaciones y el debido uso o la finalidad a la que se debe dar esa autorización. Eso únicamente lo debe hacer, digamos, no hay ningún marco de referencia para apropiar esa información, es decir, se tiene que hacer ese análisis directamente sobre la empresa, sobre el caso de estudio. No, ¿puedes replantearlo un poquito mejor? No te entendí bien. Sí, pero me llegó una duda. Listo, la duda puntualmente es, hay muchos datos de características de manejo de datos personales, pero como la 1581 no dice explícitamente o no llega al detalle de cuál es el control y cuáles, digamos, los límites para llegarla a proteger, ¿cómo se podría llegar a obtener ese tipo de información? Es decir, únicamente a través de un análisis riguroso de cada dato. Ah, bueno, perfecto. Iniciemos un poquito como desde el inicio. La ley 1581 nos da unos grupos de datos personales, lo que decías, público, privado, semiprivado, sensible, categoría especial, niños, niñas, adolescentes. ¿Listo? Esos que nos da unas definiciones, pero no nos dice exactamente cuáles son. ¿Por qué? Porque los datos son cambiantes. Entonces, a inicio de pandemia, que tú salieras a montar bicicleta no era crítico, ¿cierto? Pero por allí en junio, si tú salías a montar bicicleta, ya era más crítico y podía llegar a ser discriminatorio porque las personas tenían un poco más de temor de cómo estabas interactuando. Entonces, es un ejemplo para que nos veamos ahorita. Pero los datos siempre van cambiando. El hecho de que tú hace unos años hicieras parte de un equipo de fútbol era súper crítico, ahora no lo es tanto. La información va cambiando. Por eso no hay una clasificación es tan específica en la ley, sino que hay una definición. Ahora, si hay una clasificación, digamos, en el Registro Nacional de Bases de Datos, que lo puedes apoyar desde allá, los que han hecho el Registro Nacional, hay una clasificación, un listado de tipos de datos. Te pueden servir como referencia, pero también va a cambiar de qué aspectos legales, si tú quién eres dentro de, o los roles, si tú eres un ente privado, si tú eres un ente público, tú quién eres, qué tipo de información manejas, cuáles les das, las categorías van a ser un poquito más diferentes. Y además, si tú ya tienes una estrategia de seguridad de la información, vas a poder alinear eso de privado, público, semiprivado, con la clasificación o el inventario de activos de información para garantizar esas medidas de seguridad organizacionales. Entonces tenemos las de uso interno, las público, las críticas, etcétera. Vas a poderlo alinear siempre y cuando entiendas que el público y el sensible son totalmente diferentes. En cuanto a las medidas de seguridad, yo siempre recomiendo que como mínimo cumplan el checklist del RNBD, como mínimo. Para los que no lo han visto, lo pueden buscar manual RNBD en Google y ahí está el checklist de las preguntas de seguridad, como mínimo. Pero, ¿qué pasa? Que no te puedo decir ahorita, busca este marco de referencia, ¿por qué? Porque es que dependiendo del tipo de data que tú vas a manejar, pues vas a tener que utilizar unas medidas de seguridad. Ese checklist es 27001 y la mayoría de las organizaciones se basan en 27001. Hay otros que ya han ampliado un poco su estrategia de seguridad, ya utilizan otros marcos más de referencia complementarios o los utilizan solamente otros, pero las medidas de seguridad van a definirse de acuerdo al contexto de la organización y a los tipos de datos. Listo, Javier. Muchas gracias, Paula, por tu intervención. Le damos muchas gracias a los asistentes a nuestro webinar y a los que realizaron preguntas. Lamentable, el tiempo se nos agotó y pues ya no podemos realizar más. Los esperamos en nuestro próximo webinar, el cual va a tratar sobre el COMPES 3995 sobre seguridad y confianza digital. Muchas gracias por su asistencia. A ustedes todos, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias Gracias. al equipo de Olimpia.